En el episodio 655 de Hilando Fino Daily os voy a hablar de la efectividad del torque. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenido al episodio 655 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es, ¿qué? A ver, hoy es miércoles, ¿no? Sí, hoy es miércoles y es día 10 de marzo de 2021 y bueno, y voy a hablaros de potencia, voy a hablaros de pedaleo, de efectividad de la pedalada y todo ese tipo de cosas. Así que, pues bueno, pues este episodio creo que va a ser interesante para todos aquellos que tengáis un potenciómetro, os guste friquear con este tipo de cosas y de métricas, y también tiene que ser el potenciómetro dual, ¿vale? De dos pedales, porque dos pedales o bueno, que midan las dos piernas, porque si no, no vais a poder sacar esta métrica, o por lo menos creo que con los de una sola biela. No sé si saca esta métrica de efectividad del torque, o si la saca la está estimando, evidentemente, porque una de las piernas, la pierna derecha, no la está midiendo. Bueno, antes de meternos un poco en harina con esto, debemos de entender un poco las fuerzas cuando estamos pedaleando. A ver cómo puedo explicar todo esto, porque yo tengo en mi cabeza, me sucede con todos estos temas algo bastante curioso, y es que yo en mi cabeza más o menos tengo claros los conceptos, pero luego a la hora de explicarlos no soy capaz quizás de explicarlos como a mí me gustaría, o como a mí me gustaría que me lo explicaran. Entonces voy a intentar hacerlo fácil, hacerlo sencillo, porque realmente tampoco creo que sea muy complejo esto. Sí que hay fórmulas por ahí, sí que nombres un poco relacionados con la física y tal, pero realmente, bueno, esto es una alarma que la voy a quitar ahora mismo, no sé si la estáis oyendo. Porque realmente creo que todo esto es mucho más sencillo de lo que en muchas ocasiones pues se nos pinta o podemos leer en libros relacionados con entrenamiento por potencia, este tipo de cosas. Bueno, cuando estamos pedaleando, evidentemente estamos empujando pues los pedales hacia abajo, ¿no? O por lo menos esa debería de ser la intención. Se van a generar fuerzas tangenciales, que aquí tenemos el primer paquete. ¿Cómo explico yo lo que es una fuerza tangencial? Aquí, porque estos son conceptos que seguramente hemos visto todos en el instituto, no sé dónde se da, pero lo que son las tangentes, ¿no? Pero a la hora de explicarlo, esto va a ser tarea harto compleja. Vamos a ver una cosa. La fuerza tangencial, por ejemplo, cuando el pedal de la bicicleta está a 90 grados, es decir, llevamos el pedal justo en su parte más adelantada, ¿no? A los 90 grados, paralelo al suelo, pues la fuerza tangencial ahí sería una fuerza perpendicular al suelo, es decir, 90 grados con el suelo, ¿vale? Si nos vamos a la punta abajo de la pedalada, a la punta abajo, eso me ha quedado muy murciano. A la parte de abajo, ¿no? A los 180 grados, cuando el pedal está en su parte más baja, pues ahí la fuerza tangencial en ese punto pues sería una línea paralela totalmente al suelo, es decir, el pedal tendríamos que estar para ejercer una fuerza tangencial ahí, tendríamos que estar empujándole completamente hacia atrás, ¿vale? Y por otro lado tenemos fuerzas radiales, ¿no? Las fuerzas radiales serían las que estaríamos haciendo cuando estamos pedaleando en línea con la biela, por así decirlo. Por tanto, cuando estamos con el pedal en los 90 grados, delante, la fuerza tangencial, la que he comentado antes, sería máxima, ¿no? Estaríamos haciendo una fuerza muy amplia, muy grande, de forma tangencial, pero en cambio la fuerza radial sería muy baja, porque no estamos empujando el pedal como si quisiéramos alargar la biela. En cambio, cuando estamos con el pedal en la punta abajo, en los 180 grados, ahí la fuerza tangencial es más complicada de ejercer, en cambio la fuerza radial, simplemente por el peso que estamos dejando caer, pues es mayor, ¿no? Bueno, pues con la combinación de estas fuerzas, pues sale una resultante, ¿no? Una resultante que sea el vector de fuerza, y que hay algunos potenciómetros pues que nos lo van a indicar. Nos lo van a indicar como por ejemplo el potenciómetro Pioneer, o como por ejemplo el Vector, el de Garmin, ¿no? Que nos indica en el propio potenciómetro, o incluso en Garmin Connect nos va a indicar esa circunferencia típica con las líneas de los vectores de fuerza. Es decir, vamos a ver cómo vamos pedaleando y cómo se van moviendo esos vectores de fuerza, esas líneas de fuerza, pues cuando estamos empujando el pedal hacia abajo, y cuando estamos recobrando el pedal hacia arriba,
pues teóricamente deberían de ser ligeramente hacia abajo, pero muy cortitas y nunca hacia arriba, porque esa otra, esto que se ha dicho siempre del pedaleo redondo, ¿no? De que hay que tirar del pedal hacia arriba, eso es un mito y eso es una tontería como un templo. Nadie pedalea tirando el pedal hacia arriba porque mecánicamente o eficientemente, mejor dicho, metabólicamente es poco eficiente. Ahora sí, porque estamos involucrando músculos que no son lo apropiado, ¿no? Como por ejemplo los isquiosurales para subir ese pedal hacia arriba. Entonces no tiene mucho sentido, bueno, también los flexores de cadera, no tiene mucho sentido que estemos tirando el pedal hacia arriba, salvo que por ejemplo hagamos un sprint, una arrancada o algo así. Entonces ahí sí. Entonces, como digo, cuando tiramos del pedal hacia arriba, pues esos vectores que en algunos potenciómetros podemos ver, pues deben de ser también hacia abajo, es decir, tangenciales hacia abajo, pero muy cortitos. Imprimir siempre la fuerza en la mejor de las posiciones, lo que sea mecánicamente más eficiente, pues no va a ser posible. Es decir, cuando estamos con el pedal en la parte de abajo, en los 180 grados, lo ideal, ¿no? Lo ideal sería empujar el pedal hacia atrás con el pedal perpendicular al suelo, ¿no? Pero claro, esto es imposible por nuestra propia anatomía, porque va el pedal pillado a la biela, ¿no? Y por la propia biela en sí, es imposible empujar el pedal totalmente hacia atrás. Por tanto, va a ser un punto que es lo que se denomina punto muerto, donde pues no va a haber mucha mucha fuerza, ¿no? Igualmente arriba, ¿qué sería lo interesante cuando el pedal está en la parte superior de su eje de giro? Del eje de giro de la biela. Pues empujarle completamente hacia adelante, ¿no? Sería lo interesante, pero claro, igualmente ahí pues el talón va a bajar un poquitín para ejercer fuerza, para prepararse para ejercer fuerza, pero no va a estar en disposición de hacer mucha fuerza. Por tanto, tenemos un momento donde vamos a poder ejercer mucha fuerza, que va a ser cuando el pedal esté sobre los 90 grados, es decir, por delante, ¿no? Por delante de nuestra rodilla, ¿no? Por así decirlo, en los 90 grados. Vale, pues todo esto, ¿por qué lo estoy comentando? Pues porque la efectividad del torque va a estar relacionado con todos estos datos que estamos hablando. A más intensidad, la eficiencia de nuestra pedalada va a aumentar, ya que activamente estamos buscando un pedaleo más potente, mientras que a intensidades más bajas esa eficiencia va a empeorar. Cuando hay más cadencia, esa efectividad del torque también va a ser menor, porque es más complicado controlar esa pedalada, mientras que a cadencias más bajas es más fácil controlar esa pedalada y esa efectividad pues también suele aumentar. Y todo esto lo podemos ver con potenciómetros duales, como he dicho. Pioneer y el Vector nos lo va a mostrar esos vectores. Por ejemplo, el mío, el Favero Axioma, pues no me muestra esos vectores. Sí que me da la efectividad del torque, pero no me da esos vectores que bueno, tampoco que sean súper importantes, pero sí que en ocasiones pues es curioso ir mirándolos cómo van modificándose y cómo esas fuerzas que hemos comentado anteriormente, tangenciales y radiales, bueno, las resultantes, mejor dicho, de estas dos, pues se van aplicando en cada pedalada. Bueno, vámonos ya con la efectividad del torque, que realmente es lo que queremos ver. Cuando nosotros estamos empujando el pedal por delante, ¿no? Cuando estamos haciendo fuerza hacia abajo, tangencial, la que hemos hablado anteriormente, pues fuerza que nos va a generar vatios, ¿no? Que nos va a hacer avanzar hacia adelante. Pero es que resulta que cuando nosotros estamos recobrando el pedal por detrás, estamos dejando, aunque no nos demos cuenta, estamos dejando peso. Estamos dejando peso que la propia gravedad pues va a hacer que perdamos ahí un poco de potencia, ¿no? De eficiencia, porque ese peso que dejamos con una pierna, pongamos la pierna derecha, pues tiene que ser compensado con la potencia que está haciendo la pierna izquierda, ¿vale? Entonces aquí lo interesante sería dejar poco peso, no tirar del pedal hacia arriba, sino dejar poco peso desde que el pedal pasa por abajo, los 180 grados, hasta que llega a los 0 grados, arriba otra vez para empezar la siguiente pedalada. Bueno, y esta relación que se produce entre el peso que dejamos en la pierna atrasada, la pierna de atrás, y la fuerza que estamos haciendo con la pierna de delante, pues la efectividad del torque. Cuanto mayor sea esa efectividad, es decir, más se acerca a 100%, lo normal son valores de entre 60, 70,
90. Yo en el Garmin, con mi potenciómetro, la verdad que cuando más fuerza hago y tal, estoy con valores muy altos, muy altos. Yo creo que es que, bueno, esto tiene una fórmula para calcularlo. Entiendo que la fórmula será la misma para todos los dispositivos, pero no sé si es que no me dirá bien, pero rápidamente me meto en 98, 97. Creo que es una efectividad demasiado alta. No creo que la tenga, ¿vale? No me las quiero aquí dar de nada. Simplemente creo que esa efectividad es muy alta y que no lo está midiendo bien, pienso yo. Espero que por lo menos sea reproducible con el paso de las sesiones y que sí que de una sesión a otra se puedan ver las mejoras o los empeoramientos, aunque sea siempre demasiado alta, ¿no? Bueno, esa potencia positiva es la que nos ayuda a avanzar, y la potencia negativa, por así decirlo, es potencia que va a frenar la biela en su parte de recobro. La fórmula esta de la efectividad del torque, la vais a encontrar en... Bueno, la fórmula no, lo que es el dato, no sé exactamente en el Garmin cómo viene, no sé si viene como TE, Torque Effectiveness, o efectividad del torque directamente, o efectividad del par. Creo que pone efectividad del par. Bueno, la fórmula básicamente suma los vatios positivos más los vatios negativos y los divide entre los vatios positivos y lo multiplica todo por 100, ¿vale? Una fórmula que, bueno, pues ahí está, la fórmula que utiliza esta gente para calcularlo, y tampoco nos vamos a ir más allá con aquello. Simplemente quería comentarla para que vierais que tiene detrás su aquel, ¿no? Si la efectividad del torque fuera al 100%, significa que no estaríamos dejando peso ninguno en la pedalada, ¿no? Al subir el pedal por detrás. Esto lo podemos ver de forma instantánea en el Garmin. Ya os digo, yo tengo un campo de datos que me parece que era efectividad del par derecho y efectividad del par izquierdo, y me va poniendo pues el porcentaje de esa efectividad del torque. Va fluctuando porque cada pedalada fluctúa. Esto tiene que ser, como he dicho anteriormente, con un potenciómetro dual, ¿vale? Los Favero, los Vector, el Pioneer, todos estos potenciómetros no lo van a dar. Es algo tedioso estar mirándolo constantemente, esta efectividad, ¿no? Porque, bueno, va a ir variando muchísimo, va a tener una variabilidad muy alta. Creo, y esto solamente lo creo, que se puede poner la efectividad del torque media en la vuelta. Entonces, pues si estáis haciendo series, pues va a ir indicando la efectividad media, y yo creo que es un dato más interesante para ir mirando. Posteriormente lo podéis ver en Garmin Connect cuando analicéis vuestro entrenamiento, en las vueltas. Si le pincháis en vueltas podéis ver la efectividad del par derecha e izquierda y ver el porcentaje. Bueno, esto sí que es interesante porque podemos ver si hemos hecho 10 series de 2 minutos subiendo con diferentes cadencias, con diferentes potencias, pues podemos ver a qué potencia somos más efectivos, ¿vale? Puede ser un dato interesante de ir mirando. No comparéis los datos con otros dispositivos, de otros Garmin, de otros compañeros y de otras personas, porque al final no va a tener mucho sentido comparar datos. Yo creo que aquí las comparaciones hay que hacerlas intrasujeto, no intersujeto. Y bueno, y comparar, pues como he dicho, las series, la cadencia, la potencia, y poder establecer algún patrón interesante. Para los más sibaritas, los entrenadores más sibaritas y deportistas más avezados en estos temas, pues tenemos VKO5, VKO no, es WKO5. Todo el mundo dice VKO y no es una V, es una W. WKO5, ¿no? Que es un software propiedad de Training Peaks o de la gente de Training Peaks de pago, donde podemos ver una métrica que pienso que son interesantes, que son el GPR y el GPA. GPR son las siglas de Gross Power Released y GPA son las siglas de Gross Power Absorbed, donde, bueno, el GPR se refiere a la potencia positiva y el GPA, que os he comentado, a la potencia negativa. Esto, bueno, no me quiero meter en esto porque esto solo es útil para los que tienen este software. Básicamente, con estas dos métricas podemos ver los vatios positivos de una pierna y los vatios negativos, de cada una de las piernas, y los vatios negativos de cada una de las piernas de forma individual. Entonces, pues puede ser un dato también interesante si vemos que alguno nos chiva cosas raras, ¿no? Más cosas. Bueno, estoy llegando a ser el final de la escaleta. Os animo a indagar en Garmin Connect, ver estas métricas e intentar por lo menos visualizarlas, entenderlas y ver cómo se modifican, para una vez comprendidas, pues un poco, pues poder trabajar con ellas y poder
mejorarlas. Luego tenemos otra métrica relacionada con la efectividad del torque, que sería la suavidad del pedaleo, ¿no? No sé ahora mismo cómo se denomina exactamente en Garmin Connect, pero bueno, básicamente relaciona pues lo que es el torque medio con el torque máximo, bueno, básicamente para determinar cómo de suave estamos pedaleando, ¿vale? Creo que era torque smoothness o algo así. Bueno, esa puedo hablar en otro episodio. Son métricas que yo las he puesto ahí para ir visualizándolas en mi Garmin y tampoco le hago mucho caso, no penséis que me pongo loco con estas cosas. Yo con mis deportistas, por ejemplo, esto ni siquiera lo miro porque, bueno, sería meternos ya demasiado en harina. En mi caso, pues yo me las voy mirando, pero tampoco penséis que me vengo arriba mucho con estos datos, porque veo ya que es demasiado estar ahí mirando el milímetro, cosas que, bueno, pues en ocasiones tampoco pues podemos sacarles demasiada punta. Entonces, bueno, yo animo a estar ahí indagando, por estar ahí viendo cositas, pero tampoco perder mucho el norte con estas cosas. Bueno, nada, os dejo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre, gracias por todo, por vuestras suscripciones, por vuestros comentarios, por vuestras valoraciones y por todo en general. Nos vemos, a ver si puede ser esta semana con otro episodio. Adiós.